Muy buen día, que el Señor le bendiga. Gracias por acompañarme una vez más en la lectura de la Biblia. El día de hoy voy a continuar con el capítulo 19, siempre hablando acerca de la vida del profeta Elías en el primer libro de Reyes. En el video anterior, espero que usted lo haya visto o que haya leído el capítulo anterior, ya que se nos habla acerca de este gran milagro que se realizó por medio del profeta Elías. Y es que Jehová consumiera por medio de fuego el holocausto que él le había ofrecido, quedando en evidencia de que Dios es Dios, el único y soberano sobre toda la tierra. Y por supuesto, dejando en vergüenza a los 400 profetas de Baal y al resto de los profetas de Acera. Entonces vimos ya esta historia, luego terminamos viendo cómo el profeta ora para que la lluvia regrese, tal como él lo había predicho anteriormente, unos años atrás, por medio de su oración, de su intervención, la lluvia regresa. ¿Y esto qué significa? Que al venir la lluvia al pueblo, pues otra vez la tierra se iba a sanar, iban a haber cosechas, la hambruna se iba a acabar. Pero vamos a ver acá algo bien contrastante. El capítulo 19 empieza diciendo que Elías huye a Oreb. Acab dio a Jezabel, a su esposa Jezabel, recordemos a la malvada esposa Jezabel, la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. No me voy a detener demasiado en la figura de Jezabel porque no merece la pena. Es obvio que es una mujer malvada, que ella ya está perdida, que ella, a pesar de haber escuchado este milagro que Elías realiza de Dios, por medio de Dios, de Jehová, del único Dios verdadero, y de cómo todos esos profetas falsos, pues nada, no pudieron hacer que sus supuestos dioses vinieran y cayera fuego del cielo y consumieran los holocaustos que ellos le habían preparado. A pesar de esto, Jezabel pues no se arrepiente, es una mujer ya está malvada, perdida, lo peor de lo peor. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, que le manda una advertencia al profeta, ¿no? O sea, que lo va a matar. Así que, viendo pues el peligro, se levantó el profeta Elías y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez le tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Oreb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Me voy a detener antes de continuar con la lectura, para ver aquí algunas cosas bien importantes y bien interesantes de las cuales podemos aprender. Bueno, lo primero es, para entrar en antecedentes, ya vimos que el profeta realizó una hazaña espectacular delante de todo el pueblo. Después de hacer esto, él mata a todos esos falsos profetas de Baal. Después de esto, el profeta intercede ante Dios por lluvia y nuevamente vuelve a llover. Pero ¿qué sucede? Que lo que hace con esta acción es provocar la ira de Jezabel, además de Acab, pues del rey, pero vemos aquí la influencia de la esposa de Acab, la cual le manda a decir de que al día siguiente lo va a matar. Entonces, ¿qué pasa? Que él sale huyendo. Hay muchos comentarios al respecto, algunos positivos, otros negativos. Algunos dicen: ¿cómo es posible que un hombre tenga temor, un hombre de Dios tenga temor de una mujer malvada? Como es el caso del profeta Elías. Si él era capaz de hacer descender fuego del cielo,
¿Por qué tenía miedo de las palabras de esta mujer? Ahora bien, es fácil, como siempre digo, juzgar. Es fácil, pero es lo que menos tenemos que hacer. Tratemos de sentir empatía y ponernos en el lugar del profeta, que lo cual no es fácil, ¿verdad? Porque para empezar, yo quisiera saber si usted alguna vez ha hecho descender fuego del cielo, si ni siquiera una llamita. Entonces, vamos a entender aquí algo que a mí realmente me tocó el corazón de uno de los estudios que escuché sobre este pasaje, el cual dice, o da esta explicación: los hombres de Dios, luego de realizar estas batallas espirituales, físicamente se agotan, porque están realizando, recordemos que la escritura dice que nuestra pelea no es contra sangre ni carne, sino que es una batalla espiritual. Pero este cuerpo carnal se siente cansado. Entonces lo que sucedió con Elías es que estaba desgastado físicamente y por consecuencia sus fuerzas emocionales también estaban bajas. Tan importante es el área física como el área mental y el área espiritual. Recuerde que los seres humanos somos seres tripartitos, al igual que Dios. Somos seres de carne y hueso, somos seres espirituales, porque Dios nos dio su espíritu, sopló aliento de vida en nosotros, y también somos seres mentales y emocionales. Entonces, estamos formados de 3 dimensiones. El caso aquí con Elías es que físicamente estaba agotado, y 2, mentalmente también, pero espiritualmente jamás. O sea, él tenía su fe en Dios, pero recordemos que era humano, y hay momentos en que viene el cansancio, la decepción, la tristeza. Vamos a ver aquí en lo que él le dice a Jehová, es que él sintió un vivo celo de Dios y él está como, en la forma en que él se expresa, está como decepcionado de la situación del pueblo de Israel. Entonces es normal sentir este cansancio, este agotamiento. En ningún momento se trata de que el profeta reniegue de Dios o tenga dudas sobre Dios o le falte fe. No, pero estamos aquí viendo su lado humano. Dice que él, después de que le llegó ese mensaje, ¿no?, de parte de Jezabel, decide huir porque tiene miedo por su vida. Y tiene razón de tener miedo por su vida. O sea, las circunstancias son reales. Tenía todo el derecho de sentir miedo. Entonces, voy a ir parafraseando aquí algunos versículos. En el versículo 4 dice que se fue por el desierto un día de camino y se sentó debajo de un enebro. Un enebro, si usted busca en internet imágenes, es un tipo de arbusto que puede llegar a crecer y desarrollarse como un árbol pequeño. Y entonces es frondoso y da suficiente sombra. Entonces él se acuesta debajo de ese enebro y allí descansa físicamente, ¿no? Pero mire qué hermoso que Dios en ningún momento lo recrimina, digamos, diciéndole, ¿qué estás haciendo aquí acostadote? No le está hablando a cualquiera, le está hablando al profeta Elías después de haber hecho una gran hazaña en el nombre de Dios. ¿Qué es lo que hace Dios? Lo alimenta, le da comida. Estamos hablando de que le da alimento para que él recupere sus fuerzas físicas. Y allí la importancia que los cristianos también cuidemos este cuerpo que Dios nos ha dado. Somos seres integrales y es importante, si queremos servir bien a Dios, que estemos sanos, que nuestro cuerpo, esta maquinaria que tenemos mientras estamos aquí en la tierra, se encuentre funcionando perfectamente. Durante años ha existido una incongruencia entre los cristianos que pensamos que lo que a Dios le interesa es únicamente nuestra alma y entonces el cuerpo ahí no importa que se llene de enfermedad. Tratamos mal nuestro cuerpo y por eso nos enfermamos. Comemos mal, no dormimos a las horas correctas, no hacemos ejercicio, no tenemos un suficiente descanso, no oramos lo suficiente, es decir, tener una salud mental y emocional. Todo esto provoca que nos enfermemos. Entonces, si queremos realizar una buena labor en el trabajo de Cristo, en la iglesia o en nuestra vida personal, no lo podemos hacer porque estamos enfermos. Entonces, hay una incongruencia ahí que espero que Dios nos ayude a comprender y a quitarnos ese velo de los ojos, porque es necesario que el pueblo de Dios, para poder cumplir la obra de Dios, esté sana.
que la gente se cuide, que los cristianos nos cuidemos. Esto no es cosa de vanidad. No es cosa de que le pongamos más atención al cuerpo y descuidemos el espíritu. No, se trata de una salud integral. Que cuidemos el cuerpo en la misma medida que cuidamos el espíritu y en la misma medida que cuidamos nuestra mente, nuestros pensamientos y nuestras emociones. Y esto se ve claramente en este ejemplo, porque ¿qué es lo que Dios hace acá? Le da comida. Él está cansado, sus fuerzas están acabadas. Entonces, a veces es necesario tener la suficiente información cuando queremos ayudar a alguien para saber qué es lo que necesita y el orden de prioridades. Acá, antes de que Dios hable con el profeta, lo primero que hace es que lo alimenta físicamente, lo fortalece físicamente y después habla con él, porque lo que él necesitaba era alimento, era descanso. Lo deja que duerma. Aquí dice que estuvo debajo del enebro. Creo que fue un día, dice, se fue por el desierto, estoy en el versículo 4, un día de camino, y vino y se sentó debajo del enebro, y deseando morirse, mire las palabras que dice, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y he aquí luego el ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Es decir, Dios le preparó una comida, alimento. Entonces él miró y aquí en la cabecera una torta cocida. Mire qué hermoso que uno se despierte y que Dios mismo nos prepare el alimento. Es que ya no me puedo ni imaginar. El día que estamos en el cielo, en las bodas del Cordero, qué banquete nos vamos a dar. Entonces dice que le dio alimento, le dio una vasija con agua, comió, bebió y se volvió a dormir. Volviendo el ángel de Jehová, la segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come porque el largo camino te espera. Vemos que él ha dicho unas palabras primero, ¿no? Unas palabras de desconsuelo. Cuando dice, no soy mejor que mis padres, lo que está queriendo decir, se está humillando ante Dios. O sea, él está diciéndole a Dios, bueno, Dios, yo acabo de hacer algunos milagros, pero eso no me hace a mí mejor que mis padres. O sea, yo no soy mejor que los otros profetas que han habido, no soy mejor que los otros personajes históricos que menciona la Escritura. Yo no soy nadie. O sea, él se está humillando ante Dios y desea morirse. Pero vemos, mire, qué interesante acá. Porque todavía no ha llegado el momento en que hable cara a cara con Dios, sino que solamente hay instrucciones. La primera es que come. Ok, levántate y come. Solamente levántate y come. Okay. Hace caso, se levanta, come, se vuelve a dormir. Ok, Dios lo deja ahí tranquilito, ¿no? Que siga descansando su hijo. Después, otra vez, de que ya descansó, entonces vuelve y le dice, levántate y come porque el largo camino te resta. Es decir, agarra fuerzas porque no te vas a quedar aquí. Todavía tienes mucho por hacer. Ya deja de quejarte, ¿no? O sea, te tengo preparadas más cosas. La vida no termina aquí. Y esto, mire, este es un hermoso mensaje de esperanza para nosotros, porque muchas veces nos sentimos desanimados, cansados, agobiados, decepcionados, tristes, adoloridos, enfermos, de todo. Pero ¿sabe qué? La vida no termina ahí. Uno quisiera. A lo mejor usted no, pero yo sí más de alguna vez le dije a Dios, ya, llévame contigo. Pero ¿sabe qué? Dios sabe cuando todavía no es nuestro momento, pues no podemos adelantar nuestra hora. Y en esos oscuros momentos, como humanos, pues uno siente que la vida se acaba y que uno quiere que la tierra lo trague. Pero Dios todavía tiene preparadas grandes victorias para nosotros, grandes milagros que Dios quiere hacer a través de nosotros. No nos podemos rendir. No es fácil cuando uno está en una depresión, que puede decirse acá que era lo que estaba sintiendo el profeta Elías. Lo vamos a ver aquí más detallado. Porque uno piensa que la vida se acaba y conforme los años pasan, conforme la edad, conforme uno se va envejeciendo, conforme la experiencia, uno va entendiendo que la vida es así, está llena de altibajos. Pero cuando uno está joven, inmaduro, uno piensa que el primer problema es se acabó la vida, se acabó el mundo, ya no hay salida, ya no tengo nada que hacer, me quiero morir. Pero, y sucede todavía en una edad adulta, que uno pasa por etapas, por momentos de depresión. Entonces, eso no tiene nada de malo, toda vez uno no se quede en esa depresión. O sea, Dios nos da un tiempo de reposo, Dios nos da un tiempo incluso para que pues ya nos quejemos, nos desahoguemos, pero después Él mismo nos reanima, nos alimenta y nos dice, ya levántate, que todavía hay mucho por hacer.
Bueno, entonces se levantó pues y dice que, mire, fortalecido con aquella comida, no era cualquier comida, era comida preparada por Dios mismo. Pero fortalecido por esa comida, dice que caminó 40 días y 40 noches hasta el monte Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Ahora vamos a ver aquí la contestación del profeta. Le dice, él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado el pacto, tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí que Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió, y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? O sea, otra vez la misma pregunta. Él respondió nuevamente, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado su pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Antes de continuar, vimos aquí que pasó un terremoto, que pasó un fuerte viento, que quebraba las peñas delante de Jehová y pasó un fuego y Dios no estaba ahí. Pero después dice, y tras el fuego hubo un silbo apacible y delicado. Y allí estaba Dios. Mire, aquí también nos está dando un mensaje. En las tormentas de la vida, en los problemas que estemos pasando, uno siente que todo está patas arriba. Pero aún en medio de esa turbulencia, uno debe de buscar un lugar, un refugio, una cueva, como en este caso que hizo Elías. En nuestro caso, mire, como dijo Jesús, cerrada la puerta, en nuestro aposento, en nuestro cuarto, o en el lugar en donde usted se sienta solas, si es necesario en el baño. Y se lo digo por experiencia, porque hay momentos en que uno necesita estar en silencio, en un lugar tranquilo, apacible, calmado, para poder escuchar la voz de Dios. Se lo digo por experiencia porque, mire, cuando yo recién vine a este país, tantas cosas que me pasaron. Pero yo vivía en un cuarto, yo alquilaba un cuartito pequeñito, en uno de los tantos lugares donde viví. Aquí le dicen el ático, la parte de arriba, era un cuarto piso. Entonces yo vivía en el cuarto piso, en el tope. Y no tenía ventanas, sino que únicamente un tragaluz, como una ventanita que se abría para arriba. Y las paredes, sobre todo, bueno, los que viven acá en Estados Unidos sabrán. Yo vivo en Nueva York, aquí los edificios son de cartón. Entonces uno escucha lo que el vecino está gritando muchas veces. O uno escucha el sonido, la televisión, y sobre todo hay algunas casas que son peores todavía. Algunos edificios que son bien, que se escucha todo. Entonces a veces, mire, yo vivía en ese cuartito y habían otros 3 cuartos alrededor, 3 muchachas que vivían ahí. Y yo no podía llorar en paz, porque si yo lloraba, me escuchaban las otras que vivían ahí. Y lo peor es que no eran hispanas, sino que eran de otros países, porque en la casa donde yo vivía, en el cuarto, en el apartamento donde yo vivía, los dueños lo rentaban para estudiantes de intercambio. Entonces venían de otros países, quién sabe, español no hablaban. El caso es de que yo no podía llorar en paz, porque si yo lloraba, como yo quería llorar a gritos, me iban a escuchar. Entonces había muchas ocasiones en las que yo me tenía que meter en el baño cuando me agarraba esa necesidad, ¿no? Porque como yo trabajaba de noche en aquel tiempo, yo lo hacía de día cuando ellas iban a estudiar. Pero había ocasiones en las que estaban allí y yo quería llorar y no podía gritar a gusto. No podía llorar a moco tendido. No podía desahogarme, porque a veces uno quiere hacer lo que quiere hasta gritar. Entonces me metía en el baño, ponía la regadera y ahí me ponía. Y ahí empezaba a sollozar, porque ahí no se iba a escuchar con el sonido de la regadera, y ahí encerrada en el cuarto. Pero ese era mi lugar apacible, ¿sí? Ya cuando salía del baño, mire, me había limpiado el cuerpo, me había limpiado el alma, porque las lágrimas se habían ido con todo y el agua que me estaba bañando. Entonces,
a veces uno necesita, bueno, es que no a veces, es que siempre, siempre uno va a necesitar un momento de soledad, de quietud, todos los días, desde que amanece. Es que es lo primero que deberíamos hacer. Allí en esa soledad de nuestro cuarto, o si usted está casado, casada o vive acompañado, en ese rincón en donde usted sabe que usted puede estar en paz y solo con Dios. Allí Dios quiere hablarle. Pero busque la presencia de Dios, provoque la presencia de Dios. Uno tiene que buscar a Dios, hay que dar el primer paso también. Hagamos lo posible para que Dios haga lo imposible. Y luego de este corto paréntesis continúo. Bueno, el asunto es de que Dios le pregunta nuevamente, ¿no? ¿Qué haces aquí? O sea, Dios ya sabe qué es lo que está haciendo, pero Él quiere escucharnos. Dios quiere escucharnos. Él ya sabe lo que nos pasa, pero Él quiere que nosotros le hablemos. Él quiere tener una comunicación con nosotros. Y nuevamente le dice que están matando a los profetas y que solo él queda. Eso es lo que él pensaba, ¿no? Entonces aquí vemos la respuesta de Jehová. Ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsú, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Mire todo lo que le faltaba por hacer y aún más al profeta. Y él ya se quería morir, ya quería que Dios se lo llevara. Bueno, porque él no muere, ¿no? Porque vamos a leer aquí después, en el segundo libro de Reyes, vamos a ver que él no muere, él no muere. Qué alegría para aquellos que tengamos esa, pues no es suerte, ¿no? ¿Qué sería? Esa bendición, ese privilegio de que nos vayamos, el día que nos vayamos en el rapto. Y si no, pues si nos toca morirnos, pues como quiera pasar de un estado al otro. Pero para los que vivan el rapto de Jesús, para los que vayan al cielo o vayamos al cielo, si nos toca a nosotros, y que este cuerpo se transforme de carne y que deje todo lo material y todo lo inmundo y se transforme en un nuevo cuerpo. Ay, me estoy adelantando, me voy a esperar cuando llegue ese momento mejor. Bueno, el caso es de que el profeta ya se estaba dando por muerto, por vencido, pero él todavía tenía muchas cosas que hacer. Tenía que ir a ungir al próximo rey de Siria, tenía que ir a ungir al próximo rey de Israel y tenía también que ungir a su sucesor, a Eliseo, quien iba a ser el profeta que lo iba a suceder, a continuar, ¿no? Con este legado, con este trabajo de ser el profeta de Dios. Y dice aquí: y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Le está dando una profecía aquí. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Está hablando del profeta, que vamos a ver ya después en los demás capítulos. Y yo haré que queden en Israel, yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Miren, me voy a detener en esta parte aquí importante. Ya mencioné la profecía del rey de Siria con el rey de Israel y de Eliseo. Pero esta parte, en el versículo 18, dice Dios: yo haré que queden en Israel 7,000. O sea, que no se mueran, que no les pase nada, porque estos profetas ya existen. Cuyas rodillas no se doblaron, porque aquí está hablando ya en pasado. Rodillas no se doblaron. Es decir, esos profetas ya existen, ya estaban. Pero el que no lo sabía era Elías. Pero esos profetas existían. Él no era el único que quedaba. Y yo haré que queden, es decir, que no los maten, en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. ¿Qué pasa aquí? Aquí hay una situación importante. Elías se sentía solo, porque públicamente él era el único profeta que estaba dando la cara. Él fue el único que se atrevió a arriesgar su vida, a que ahí Dios no le respondiera, pero él se atrevió por la fe que él tenía a decirle al pueblo en su cara, a su pueblo: miren, es que Dios, decídanse, o sirven a Dios o sirven a los Baales, pero no estén entre dos aguas, no sean tibios. Entonces Elías, en su mente, que él era el único, él se sentía solo, desvalido. Por eso tenía miedo también de Jezabel. Porque él decía: pues si a mí quién me va a ayudar, estoy solo ya. Hice lo que tenía que hacer y ahora qué. Le llegó un momento de angustia, humanamente hablando. Pero él no sabía que además de él, habían otros 7,000 profetas que no se habían inclinado ni habían besado a esta estatua o al dios de Baal. El problema es que Dios lo sabía, pero Elías no. Y el problema es, aquí hay otra cosa también.
que estos profetas, bueno, eran profetas, tienen su mérito, servían a Dios, pero estaban escondidos. O sea, eran cristianos de la secreta, como diríamos en la actualidad, ¿no? Que son cristianos, pero así como que con la Biblia entre la bolsa, para que no sepan que soy cristiano. Entonces, no estaban declarados realmente. Sí existían y qué bueno, pero aquí hay una diferencia, o aquí hay tal vez una decisión que hacer. ¿Qué clase de profeta vamos a ser nosotros? Recordemos que la Biblia es un libro práctico y que tiene que ser para que lo apliquemos a nuestra vida. No para juzgar los hechos, sino que para que tomemos lo bueno y desechemos lo malo. Entonces, ¿qué clase de cristiano soy yo? ¿Soy como Elías, que voy y proclamo y oro y tengo fe y soy un líder y confronto? ¿O soy un cristiano pero calladito? Y nadie sabe ni siquiera que soy cristiano porque no quiero que me digan nada, porque no quiero que me vayan a matar, porque no me quiero arriesgar. Mira, así abundan muchos cristianos que son cristianos, pero por ejemplo van a la iglesia pero no quieren participar en nada. Van a la iglesia pero los proponen para trabajar en alguna actividad o para algún ministerio y no, se lavan las manos, no quieren involucrarse, no quieren problemas, no tienen tiempo, no tienen recursos. Y si lo tienen, no quieren invertir en la obra. No quieren su tiempo, dejar de hacer sus cosas personales para sacrificarlo y ofrecerlo a Dios. No quieren. Pero son cristianos. Creen en Dios. Son salvos. Pero no quieren dar el paso extra. No quieren trabajar la milla extra. Entonces, esto nos tiene que servir a nosotros para decidir. Ok, soy ese tipo de cristiano con el que nadie cuenta. Porque nadie sabía de estos 7,000. Porque Dios lo sabe. Pero ¿y dónde estaban? ¿Dónde estaban cuando el profeta estaba solo delante del pueblo contra los otros 400 de Baal? ¿Dónde estaban? Escondidos, pues. Pero el caso es que Dios en su misericordia le está contando a Elías. Mira, aquí hay dos interpretaciones. Una es que dicen de que Elías ya era soberbio y que estaba diciendo, mira, yo soy el único y los demás todos ya están perdidos. Entonces que tal vez su actitud era de soberbia, ¿no? Pero yo no estoy de acuerdo con esa interpretación porque en ninguna manera este profeta, la forma en que se está exponiendo ante Dios aquí no es de orgullo, pues. Él está en un momento de depresión, de dolor, de miedo, de tristeza, de desesperación. Sino que más bien es como quien dice, mire, ¿qué voy a hacer yo solito aquí? Ayúdame. Entonces aquí Dios le responde para darle a entender, mira, no eres el único. Yo voy a cuidar de ese resto de profetas que nadie los mate, que no les pase nada. Son 7,000, no estás solo. O sea, era una manera también aquí de fortalecerlo espiritualmente, anímicamente, almáticamente, de que él también cobrara fuerzas. Ya vimos que ya lo había alimentado físicamente, ahora Dios lo estaba alimentando física y mentalmente. Por último, para cerrar aquí ya este capítulo, nos habla del llamamiento de Eliseo. Lo voy a leer rápidamente. Partiendo él de allí, halló a Eliseo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí. Y él tenía la última, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve y vuelve. ¿Qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne. Y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Aquí hay algo importante nada más, que no es que, este no es el caso de que él le dijera que espérame a que mis padres se mueran, por así decirlo. Porque hay una parte en el Nuevo Testamento en la que le dicen a Jesús, solo deja que entierre a mis padres. Como que dice, espera que ellos se mueran, ya están ancianos, que yo los cuide, y ya después pues yo voy y te sigo. Entonces Jesús le dice que deja que los muertos entierren a sus muertos. Pero aquí no, esta es la expresión que aquí le está diciendo Eliseo, no es espérame a que yo vaya y entierre a mis padres, es decir, espérame unos años que yo termine como su hijo de cuidarlos. No, aquí solo le está diciendo que le dé tiempo de despedirse. Y esto es lo que hace, porque vemos que hace una celebración en la cual da de comer a la familia, a los padres y también al pueblo. Entonces era una manera de celebrar. Se despide entonces de su pueblo, de su parentela, y entonces ya empieza a seguir al profeta Elías para aprender de él, ¿verdad? Y después él se va a convertir en el sucesor del profeta Elías. Después se levantó, después de que ya le dio de comer al pueblo y después del banquete que hizo,
Termina diciendo el versículo 21, y con esto terminamos el capítulo 19, dice, después se levantó y fue tras Elías y le servía. Me voy a quedar con esta última palabra, le servía, esta última frase, le servía. Mire la humildad. Dios quiere que seamos humildes. Me estoy dirigiendo en esta parte específicamente para aquellas personas que dentro de las iglesias muchas veces quieren tener un puesto de liderazgo. Para poder aspirar a un puesto de liderazgo, primero hay que servir. Primero hay que humillarse. Primero hay que ser humildes. Porque muchas personas van tras el nombre, tras la fama, tras el puesto, tras la apariencia, pero no quieren servir. Solo quieren el título, pero no quieren hacer nada. Y aquí hay un claro ejemplo, mire, de la humildad de Eliseo. Después vamos a ver, o sea, muchos ya sabemos, el profeta Eliseo fue, wow, también no fue cualquier profeta, hizo grandes maravillas y prodigios y milagros, y vamos a verlo en el segundo libro de Reyes. Pero ¿cómo empezó? Sirviendo al profeta Elías. Hay que servir, hay que ser humillado primero para ser exaltado. Y ya después los reconocimientos vendrán. Pero lo que todos los cristianos debemos hacer es servir. Sin esperar nada a cambio, sin esperar que nos reconozcan. Servir. Y aquí es un ejemplo claro del profeta Eliseo. Se fue con Elías y le servía. Bueno, con eso terminamos esta parte del primer libro de Reyes y estos 3 videos que fueron 3 videos, uno por capítulo acerca de la vida de Elías, porque es mucho, ¿verdad? Y hay tanto que hablar de este profeta. Pero vamos a ver todavía ya la parte de su fallecimiento. Bueno, no fallecimiento, la parte en que él no fallece. Es que eso a mí me emociona, se me pone la piel así chinita. Él no fallece, él se va para el cielo, se va con Dios. Entonces vamos a ver esa parte en el segundo libro de Reyes. Así que espero que estén tan emocionados como yo. Espero que disfruten de esta lectura de la Biblia. La Biblia es un libro hermoso. La Biblia es un libro que nos llena de ánimo, de gozo, de fortaleza, de sanidad, de vida, de ilusión, de proyectos, de emociones. Así que continuemos leyendo la Biblia. Esto es por el bien individual. Dios quiere hablarnos. ¿Y cómo lo hace? A través de la Santa Escritura. Y nosotros le hablamos a Dios a través de la oración. Así que los espero en el siguiente video. Que el Señor les bendiga y que tengan un excelente día.